de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo, a partir del versículo 16 entonces vamos a terminar este capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1. A modo de introducción, aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pedro, él está enseñando a la iglesia aquí, o más bien va a enseñar a la iglesia lo importante que es tener una convicción de haber tenido una experiencia personal con Jesucristo. O sea, si uno no tiene una convicción de haber tenido una experiencia personal con Jesucristo, la verdad es que dudo que sea creyente, sino más bien es un religioso que se confunde como creyente en el fondo, pero es muy importante tener esa seguridad de que somos hijos de Dios, que hemos tenido una experiencia personal con Jesucristo, porque la experiencia personal con Jesucristo, o más bien la convicción de haber tenido esa experiencia personal con Jesucristo, provoca en el creyente una esperanza de vida. La experiencia personal con Jesucristo también nos da fuerza, nos da valor para seguir obedeciendo, dice Pedro aquí, a seguir obedeciendo los mandamientos, a pesar de que muchas veces nosotros tenemos en contra el mundo religioso, legalista, y por otro lado también tenemos la tentación del mundo pagano, porque esas son dos cosas que cada vez que va pasando el tiempo se hacen cada vez más evidentes y claro, y fuertes también en la vida del creyente. O sea, cuando hablo de que uno tiene eh, el asedio, por decirlo así, del mundo religioso, legalista, es complicado. Es complicado. Si tú no tienes convicción de haber creído en Cristo Jesús, esas corrientes legalistas religiosas muchas veces llevan al cristiano y lo esclavizan a la tradición, lo esclavizan a un sistema y no lo dejan ser libre en Cristo Jesús. Y por otro lado también tenemos la otra tentación que provoca el mundo. ¿Cuál es la tentación que provoca el mundo? Bueno, la seducción. La seducción dice a través de los ojos, de los oídos, lo que uno ve, lo que uno escucha, y también los deseos de la carne, dice la vanagloria de la vida, que es el orgullo también. Entonces si nos fijamos bien aquí, el apóstol Pedro, perdón, está reforzando aquí en su carta la convicción personal que cada creyente debe tener en Cristo Jesús, más bien en su relación personal con el Señor. Porque recuerden ustedes, hermanos, que la experiencia que uno tiene con el Señor Jesucristo marca en su vida un antes y un después. Marca un antes y un después. Es decir, que el hombre ya no es el mismo. Después de conocer al Señor Jesucristo ya no es el mismo, sino que ahora su pasión, su deseo, su anhelo, su vida, más bien es solo para agradar al Señor, para vivir para el Señor. Y por esa razón nosotros miramos y vemos aquí en el versículo 15 de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15, para continuar con el versículo 16. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjese esto, memoria de estas cosas. ¿Qué cosas? De la experiencia personal con Jesucristo, de la relación personal con Jesucristo. Y a continuación, sigue mostrando aquí el apóstol Pedro sus credenciales, por decirlo así, sus credenciales como un testigo fiel de Jesucristo. Que Pedro no solo él fue un testigo fiel de la obra de Jesucristo, sino que Pedro va a señalar aquí que él fue testigo fiel del testimonio que dio Jesucristo como Dios. O sea, hay dos cosas aquí importantes que Pedro va a señalar. Número uno, testigo fiel en cuanto a los milagros, a que de acuerdo a los milagros y la enseñanza que Jesús hizo mientras estaba realizando su ministerio, eso dio la evidencia que Jesucristo era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Pero ahora el apóstol Pedro, en su carta, después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro va a dar aquí un testimonio de que Jesucristo no es solo el Hijo de Dios, sino que Jesucristo es Dios.
Esa es la diferencia entre uno y otro. Así que leamos ahí, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, a continuación. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro está diciendo aquí en versículo 16, que todos los milagros que Jesús realizó, como ya decía anteriormente, Pedro los vio, Pedro fue testigo de eso, también los demás discípulos del Señor. Y también el apóstol Pedro está diciendo aquí que tanto él, Pedro, como los demás discípulos, dice que eh, esta, este testimonio de Jesucristo, como el Hijo de Dios, también a ellos les costó más bien el sacrificio, amenazas, cuando ellos eran maltratados, para negar, para callar, para no hablar. ¿Me entiende? O sea, Pedro está diciendo aquí en otras palabras lo que dijo Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído y lo que nuestras manos han hecho tocante al verbo de vida. O sea, cuando Pedro está diciendo, hermanos míos, ¿sabes qué? Nosotros no le hemos dado a ustedes a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo en base a cuentos, en base a fábulas, en base a cosas superficiales, sino que esto es real. Hemos visto con nuestros propios ojos, dice su majestad. Ahora, prueba de esto, Pedro está en la cárcel. Pedro está en la cárcel. Pedro, como los otros discípulos, les costó, por esta verdad, por este testimonio, les costó amenazas, sacrificio, maltrato y todo eso por causa del Señor Jesucristo. Y ellos fueron tenidos por dignos, dicen, de padecer como nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos un momento a modo de enseñanza aquí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 5. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 5, dice: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Subraya esta frase, muy importante. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, y subraya esta otra frase también, lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Saltémonos del mismo capítulo 4, pero saltémonos al versículo 17 de Hechos. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice, está teniendo ahí un concilio el Sanedrín. Sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo les intimaron. Cuando dice les intimaron, más bien les amenazaron de muerte, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Por qué les pedía que si podían o si querían ustedes subrayar la primera frase en el versículo Hechos capítulo 4, versículo 5, cuando el Sanedrín le pregunta a los discípulos y le dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sabes que eso es muy importante? Siempre preguntarse, hermanos, lo mismo, la misma pregunta que le hizo el Sanedrín a los discípulos, la misma pregunta también es lo que nosotros tenemos que hacernos aquí como enseñanza. Primero, Pedro dice aquí que ellos habían visto con sus propios ojos la majestad de Dios. La pregunta reflexiva es: ¿has visto tú con tus propios ojos espirituales la majestad de nuestro Dios? Cuando se refiere aquí Pedro, en lo que estamos mirando como versículo central,
que dice Pedro en el versículo 16 que estamos mirando aquí. Dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces la pregunta que viene inmediatamente reflexiva o de aplicación práctica, ¿has visto tú con tus propios ojos la majestad de Dios? Cuando habla de ver con sus propios ojos la majestad de Dios, se refiere a esa experiencia personal, única, que el hombre tiene con el Señor Jesucristo. Eso es algo que siempre nosotros tenemos que preguntarnos. ¿He visto yo la majestad de Dios? Cuando hablamos de majestad de Dios con nuestros propios ojos, no solamente se refiere a un milagro, se refiere a una experiencia en donde esa experiencia personal con Jesucristo te provoca convicción. ¿Por qué es importante la convicción? Porque la convicción, de acuerdo a lo que dice aquí Hechos, capítulo 4 que acabamos de mirar, la convicción te da esa valentía, te da ese valor, ese poder para hablar con convicción, con poder, porque recuerda que el Sanedrín le pregunta y dice, ¿con qué potestad y en qué nombre hacen todo esto ustedes? O sea, la experiencia personal con Jesucristo me da poder y me da un respaldo a través de su nombre, que yo soy hijo de Dios. Entonces, esa es la pregunta. ¿Has visto con tus propios ojos o has tú experimentado la relación personal con Jesucristo? Porque, insisto en esto, eso es lo único, hermanos míos, que hoy día nos va a sostener. Es lo único, hermanos míos, que hoy día nos va a mantener con convicción, porque, como decía anteriormente, la persecución comenzó de afuera para adentro, pero también la persecución está de adentro, está empezando adentro. ¿A través de qué? A través de malas influencias, a través de sacarnos de la verdad, sacarnos del camino en el cual Dios nos ha puesto. ¿Y por qué mucha gente sale del camino en el cual Dios lo ha puesto? Porque justamente no tiene esa convicción, esa seguridad, esa convicción, esa seguridad de la cual Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Con qué potestad? Entonces la siguiente pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre estoy yo entonces ahora viviendo mi vida cristiana, me refiero? ¿Tienes el poder de Dios en tu vida? ¿Tienes la seguridad? ¿Tienes el poder de Dios en tu vida? ¿Crees tú en el nombre de Jesucristo, que es por sobre todo nombre, y que Él va a venir a buscar a su iglesia? Por lo tanto, debemos mantenernos firmes en la relación constante y en la perseverancia y la relación personal con el Señor Jesucristo, porque, hermano mío, eso es lo único. Eso es lo único que vale, por decirlo de alguna manera. Es lo único, mi relación personal con Dios. Porque en cualquier momento el Señor nos va a llamar a su presencia y tenemos que estar siempre realizando su ministerio, haciendo su obra, manteniéndonos firmes en el lugar en el cual Él nos ha puesto. Fíjate, otro detalle importante, hermanos, me estoy refiriendo a Hechos capítulo 4, en el versículo 7, Hechos capítulo 4, versículo 7. Dice así, poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Por favor, subraye esto. Mira, un detalle muy importante. Versículo 8. Entonces Pedro, y subraye esto, lleno del Espíritu Santo, les dijo todo lo que ya eh, está escrito ahí. Pero ¿cuál es la importancia, la relevancia de esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo. O sea, hermanos, si yo no he visto o no tengo certeza, no tengo seguridad de que he comprobado mi relación personal con Jesucristo, tengo que preocuparme. Si yo no sé con qué potestad, o más bien, si yo no tengo claro si realmente estoy viviendo mi vida con el poder de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, y si yo me doy cuenta que estoy viviendo mi vida con el poder de mi propia voluntad, bajo mi propio nombre, siguiendo mi propia opinión, entonces, hermanos míos, ¿sabe qué? Ahí se genera una gran duda. ¿Cuál es la gran duda que se genera?
Se genera la gran duda de que realmente soy lleno del Espíritu Santo, porque por eso les hice ver que usted subrayara cómo Lucas, aquí el escritor del libro de Hechos, cómo Lucas dice, señala y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le habló con convicción, con claridad, con seguridad, todas las cosas que ya aparece ahí en el libro de Hechos. A tal punto que después que escuchan ellos toda esa predicación llena del Espíritu Santo, entonces la reacción del Sanedrín fue amenazarles, amenazarlos de muerte, prohibirles que siguieran enseñando y todo ese tipo de cosas. Y otra respuesta de Pedro fue, lo sentimos mucho, dijeron Pedro y Juan, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano, si no somos llenos del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que nosotros nos mantengamos firmes, especialmente en esta pandemia, especialmente en esta serie de prohibiciones, de restricciones que nosotros tenemos. Va a ser muy difícil. Si tú sigues viviendo una vida ambigua, una vida superficial con Dios, una vida liviana con Dios, hermanos míos, estás a paso entonces de poder ir, navegar a favor de la corriente, ¿me entiendes? Estás a paso, estás a punto de navegar a favor de la corriente. Los peces que navegan a favor de la corriente son los peces muertos, porque los peces que navegan en contra de la corriente, ¿quiénes son los peces vivos? ¿Quién nos provoca esa vida? El Espíritu Santo. ¿Quién nos provoca esa convicción para ir contra la corriente? El Espíritu Santo. Si no hay el Espíritu Santo en mi vida, no hay convicción, no hay seguridad, no hay esperanza, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué vivimos entonces? Vivimos una religión. Vivimos una religión. Entonces, hermano, es importante que tú puedas tener esta convicción, primero, de ser hecho hijo de Dios. Segundo, si eres hijo de Dios, debes ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué debes ser lleno del Espíritu Santo o tener esa convicción de ser lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a Jesús. El Espíritu Santo de Dios es quien nos recuerda las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo es quien a través de su palabra nos redarguye, nos reprende, nos exhorta cuando nosotros lo necesitamos. El Espíritu Santo es que trae a la memoria todas las cosas. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y otra cosa importante, hermano, cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, tú vas a entender cuál es la tarea suprema de la iglesia. Hoy día yo he escuchado a mucha gente y muchos predicadores decir claramente que la tarea suprema de la iglesia es la evangelización. La tarea suprema de la iglesia no es la evangelización, ¿sabías tú? La tarea suprema de la iglesia no es la evangelización. La tarea suprema de la iglesia es la enseñanza de la palabra. La enseñanza de la palabra. Porque a través de ella, a través de la enseñanza de la palabra, nosotros podemos conocer el poder de Dios. Como dice el apóstol Pedro aquí, el poder de Dios. Podemos también conocer las señales de la venida del Señor Jesucristo cuando Él venga a buscar a su iglesia. Por eso Pedro, volviendo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, por eso el apóstol Pedro dice, hermanos, dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Primero, el fundamento es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. El fundamento que es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo en su vida, en la vida del creyente, ¿qué provoca? Convicción. Convicción, seguridad, esperanza. Y esa convicción se mantiene firme a pesar del acoso, del asedio de Satanás, de las acechanzas de Satanás, tanto externamente como internamente. Te mantienes firme, no te mueves de ahí, te mantienes firme. Porque aquí los religiosos son los que están acosando a los discípulos del Señor. Los religiosos, los que se suponía que debían guiar al pueblo de Israel, son los que están amenazando a los discípulos del Señor para que no siguieran hablando en nombre del Señor.
Pero hay otra cosa importante antes de pasar a los versículos siguientes. Hay otra cosa importante. Si tú miras claramente ahí en Hechos capítulo 4, especialmente en el versículo 21, dice lo siguiente: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo. Y subraya esta frase que me llamó mucho la atención, dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Qué se hizo? Se hizo la sanidad a un cojo, a un lisiado que era conocido de todos, dice versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando Lucas dice esto, que el milagro que se había hecho en este hombre que tenía más de 40 años, Lucas era médico, entonces Lucas sabía muy bien que era muy difícil que una lesión de esa envergadura pudiera mejorarse. Por tanto, Lucas aquí da fe de que fue un milagro. Hermanos, y esto me llama la atención y me desafía. Si decimos tener el Espíritu Santo de Dios, ser nuevos creyentes, nuevas criaturas, tener una relación personal con el Señor, si decimos tener el Espíritu Santo de Dios, si decimos tener valentía, si decimos tener esa esperanza, esa convicción, entonces aquí el paso siguiente, ¿sabes cuál es? Evidencia notoria. ¿A quién? Al mundo exterior, porque aquí hay un milagro, porque aquí hay un testimonio, la iglesia está dando una evidencia, la iglesia está haciendo presencia, la iglesia está incomodando. ¿En dónde está incomodando? Al mundo religioso y al mundo también pagano. ¿A quién incomoda hoy día la iglesia? Y eso es algo que tú y yo no debemos solo caer en la crítica hacia otros, sino esto es personal. Por eso partí diciendo aquí, señalando más bien o haciendo hincapié en la relación personal que nosotros tenemos que tener con Jesucristo y ser llenos del Espíritu Santo, porque eso va a provocar, va a provocar una incomodidad, eso va a hablar de Cristo, eso va a provocar un testimonio evidente. Y eso, a eso es lo que está, eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Pedro está escribiendo de la cárcel. Sigamos leyendo. Segunda de Pedro, capítulo, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, mira aquí. Primero, Pedro dice, hablando de Jesucristo como Dios. Pedro está diciendo aquí que la evidencia de que Jesús es Dios es que el Padre le honra. Y esta honra fue enviada desde dónde, dice, desde el cielo a través de una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro aquí otra vez da testimonio y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Quién? Nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿A qué momento se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al momento cuando subieron al monte de la transfiguración. Mire, acompáñenme un momento, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 2. Marcos capítulo 9, versículo 2. Quise tomar Marcos, aunque los otros evangelios también señalan este evento, pero Marcos, recuerden ustedes que Marcos está escribiendo la experiencia que Pedro está dando, lo que Pedro pudo observar. Marcos capítulo 9, versículo 2. Mira lo que dice aquí en relación a esto. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros podemos mirar aquí, hermanos, y ver el grave error que Pedro hace aquí, porque Pedro, fíjense que Pedro está hablando aquí y Marco está escribiendo. Pedro dice aquí,
Dice, versículo 5 de Marcos 9:5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Versículo 6, perdón, dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Cuando Pedro dice aquí, pues no sabía lo que hablaba, Pedro está diciendo aquí el error, reconociendo el error que cometió. ¿Cuál fue el error que cometió? ¿Sabes cuál fue el error que cometió Pedro aquí? Fíjense en este detalle. El error que cometió Pedro aquí fue no solamente hacer las animitas o las enramadas, sino que Pedro dice, hagamos 3 enramadas, 3 enramadas. Número 1, una para ti, una para Elías y una para Moisés. ¿Cuál es el error? ¿Sabes cuál es el error? El error es que Pedro puso al mismo nivel que Moisés y Elías a Jesús. Ese es el error, porque Jesús es superior. No sé si me explico. Ese es el error. Ese fue el error. Ahora, por eso el Padre Celestial desde el cielo envía la voz y hace la distinción y clasifica a Dios como su Hijo, en el cual no solamente lo llama como el Hijo amado, sino que da una orden el Padre Celestial. ¿Cuál es la orden? Para sacar del error a Pedro. ¿Cuál es la orden? Dice a él, ¿qué dice? Oíd. Él es el único a quien debemos nosotros oír. Entonces, por eso es muy importante aquí 2 cosas. Primero, el Padre Celestial glorifica al Hijo, lo llama como su Hijo amado. El Padre Celestial da una orden, haciendo una distinción única entre Elías y Moisés al Señor Jesucristo, diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Dónde se revela entonces? ¿Dónde se revela eh, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo? El plan maravilloso del Señor Jesucristo en su palabra. Dice el versículo 17, segunda de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces aquí nosotros vemos cómo Dios confirma, valida, establece al único Jesucristo a quien nosotros tenemos que oír la revelación de su palabra. Otro hecho importante. Recuerden que aquí Pedro está recordando ese evento. Pedro está recordando desde la cárcel ese evento. Y quiero insistir en esto. ¿Quién le trae a la memoria con ese poder y con ese valor espiritual para tomar esta doctrina como algo firme? Es el Espíritu Santo quien trae la mente, quien trae la memoria. Trae la mente, trae la memoria de este evento, de este suceso que para Pedro fue importante. Miren, fíjense esto que eh, Pedro, la verdad es que este evento fue maravilloso, pero ¿cuándo cobró vida este evento? ¿Cuándo Pedro pudo entender de su error? Cuando dice que nosotros no sabía lo que hablaba, dice. ¿Cuándo cobró vida? Después que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Muy importante ese punto. Después que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, como decía anteriormente, después que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces ellos cobraron todas estas palabras y todos estos sucesos, ya empezaron a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque esos eventos, esos sucesos, Pedro está encarcelado, pero ese suceso le dio a Pedro para soportar, valor para soportar, incluso para ser muerto algunos de una manera cruel por su fe. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros también podamos mirar y ver que solo el Espíritu Santo es quien valora y da este poder a las palabras de Dios. Solo es el Espíritu Santo de Dios quien da esa certeza. Podemos tener mucho conocimiento, pero si no hay sabiduría, la verdad es que no se queda en eso solamente, solo en conocimiento.
Hoy día nosotros estamos viendo justamente uno de los ataques fuertes dentro de la iglesia es el conocimiento. Es el conocimiento sin sabiduría de Dios. Hoy día nosotros miramos y vemos, y lo podemos decir por experiencia propia, hoy día nosotros podemos ver que el conocimiento sin sabiduría de Dios, ¿sabe lo que hace? Confunde al cristiano. ¿A qué cristiano? Confunde al cristiano que es débil, al cristiano que es débil en la fe, al cristiano común. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento pone las enseñanzas de Jesucristo al mismo nivel que la filosofía, que el pensamiento, que el conocimiento mundano, o que cualquier cosa. ¿Me entiendes? Por eso el Padre Celestial dio esta distinción a Jesús. No es que, no es que Jesús haya sido de igual a igual que Moisés, de igual a igual con Elías. Hoy día se está dando mucho el conocimiento y se está dando mucho énfasis al método más que el principio. No estoy en desacuerdo con los métodos sirven, los métodos son buenas herramientas para exaltar el principio, el principio, el principio bíblico, espiritual que no cambia. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta eso. Para que tú puedas darte cuenta de eso, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo lo que nos da ese discernimiento para poder captar, para poder mirar, para poder ver. Así que, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, cosa que algunos confunden también con sabiduría. ¿Cuándo se ve que una persona tiene conocimiento y no sabiduría de Dios? Cuando esa persona se deja llevar por la emoción, cuando esa persona se deja llevar por el sentimiento y no por fe. Cuando esa persona camina por sentimiento, por emoción y no por fe. Siendo que la Biblia dice que nosotros tenemos que caminar por fe. Y a veces la fe, o sea, a veces tenemos que caminar por fe a pesar de situaciones difíciles, de aflicciones, pero debemos caminar por fe, en fe. Un gran ejemplo de esto, Job. Job en una oportunidad dijo, después que pasó todo lo que pasó Job en el Antiguo Testamento, Job dijo lo siguiente, corríjame si estoy equivocado, Job dijo lo siguiente, él dijo, de oídas te había oído, dice, más mis ojos, ¿qué dice? Ahora te ven. ¿A qué se refiere con eso? Yo solo había escuchado de ti, pero me había mantenido fiel porque Job fue un hombre correcto. Más ahora mis ojos te ven. ¿Qué vieron Job de Dios? Su sustento, su fidelidad. ¿Me entiendes? ¿Te fijas tú qué importante es tener sabiduría de Dios y no solo conocimiento? Porque la sabiduría de Dios te da convicción, a pesar de la situación, te da convicción, seguridad y te hace sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, es importante. Y para concluir este primer capítulo, versículo 19 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, Pedro pone aquí el broche de oro, por decirlo así. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién dice? Por el Espíritu Santo. O sea, aquí el apóstol Pedro está diciendo una verdad absoluta. Pedro está reafirmando, recalcando, no sé cómo quiera llamarlo, dándole énfasis importante aquí a la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que nosotros hoy día tenemos la palabra profética más segura. ¿De qué entonces habla la palabra profética? De Jesús. De Jesús quien alumbra, dice, como una antorcha en un lugar, ¿dónde dice? En un lugar oscuro. Cuando dice lugar oscuro, se refiere a un lugar lleno de tinieblas, un lugar lleno de confusión, un lugar en donde no hay claridad, en un lugar donde no hay convicción, en un lugar donde no hay seguridad ni esperanza. O sea, hermanos, quiero llevarlo a esto, a la reflexión de este tipo de cosas, para centrarnos. La enseñanza de la palabra de Dios
es la que nos da seguridad, es la que nos da discernimiento, es la que nos da lumbrera, es la que nos da convicción, claridad de las cosas. ¿Qué? La palabra de Dios, no el conocimiento de la palabra de Dios. No sé si me explico. Por eso Pedro logro captar aquí lo que Pedro está diciendo aquí cuando dice en el versículo 20, entendiendo primero esto. ¿Qué? ¿Por qué dice así? Porque está haciendo énfasis una vez más a que la palabra de Dios le fue inspirada al hombre, no viene del hombre, y que ninguna enseñanza de la Escritura, dice, es de interpretación privada, sino que se interpreta a sí mismo, porque la enseñanza, porque la profecía fue traída por voluntad, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Subrayé esta frase. ¿A quienes les fue entregada la inspiración del Espíritu Santo a estos hombres? A santos hombres. ¿Qué significa la palabra santo? Estas personas que tienen convicción, estos cristianos que tienen convicción y han decidido vivir su vida fielmente a Cristo Jesús. En conclusión, hermanos míos, quiero resaltar aquí un punto importante. El primer punto importante que quiero resaltar aquí es primero, debemos hoy día examinar nuestro corazón si realmente tenemos la convicción y seguridad de que somos hijos de Dios. Eso es muy importante. Lo segundo, tener convicción y seguridad de que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo de Dios, entonces va a ser el Espíritu Santo quien va a traer a la memoria y va a sellar esa verdad absoluta en nuestros corazones y va a poner una convicción tan clara que nada ni nadie nos va a mover del lugar en donde Dios nos ha puesto. Si Dios nos quiere llevar a otro lugar, va a ser Dios. La evidencia de que Dios nos lleva a otro lugar, ¿sabes cuál va a ser? Va a haber paz, va a haber armonía, va a haber unidad, porque esa paz, esa armonía y esa unidad la provoca solo el Espíritu Santo de Dios. Y lo último, que la palabra de Dios, la cual nosotros siempre debemos estar consultando, leyendo y meditando, la palabra de Dios es la que nos habla de Jesucristo como Dios. Y también no solamente nos habla de Jesucristo como Dios, sino que también nos da esta esperanza y esta promesa de que Él nos va a venir a buscar en cualquier momento. Por eso, hermano, mantengámonos firmes, tengamos esa convicción y esa seguridad. Oramos a Dios y damos gracias a Dios por esta su enseñanza. Oramos a Dios. Dios mío, te doy gracias de manera muy personal, Señor, por haberme enseñado a través de estos versículos y a través de este capítulo, Señor, la importancia que tiene la convicción y seguridad de haber sido llamados por ti, Señor. La importancia, Señor, que tiene, Señor, el hecho de ser hijos tuyos, Señor, de tener esta seguridad de ser salvos, Señor, de tener esta convicción y seguridad, Señor, de que aunque no somos perfectos, Señor, pero no andamos, Señor, no andamos por vista, ni por sentir, ni emoción, sino que andamos por fe. Andamos por fe, Señor, confiando, creyendo, dependiendo de ti a pesar de las circunstancias, de las situaciones, de las aflicciones. Nos mantenemos firmes en obediencia a ti, Señor, recibiendo, Señor, la fortaleza, la enseñanza, la doctrina a través de la meditación y lectura de tu palabra, Señor. Señor, que nunca, Señor, se acabe de nosotros esa convicción y seguridad de que somos hijos tuyos, Señor, porque es lo único que al final de todo, Señor, tú vas a evaluar o tú vas a aprobar, Señor, la fidelidad que tenemos hacia el llamado que tú has puesto, Señor. Señor, perdona todos nuestros pecados y nuestras faltas y que podamos, Señor, ser firmes, tener, Señor, esa convicción y seguridad de que somos tus hijos. Bendice mis hermanos y bendice sus hogares también, Señor, a las cuales ellos están, Señor, sirviendo. Bendice sus vidas, suple todas sus necesidades. Y te damos muchas gracias por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.